En el nombre de Dios Todopoderoso. En Hechos 20:19 nos dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Reitero, en Hechos 20:19 nos dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El tema 109, la prédica 109, hoy día vamos a tocar las actitudes para servir a Dios. ¿Cuáles son las actitudes correctas? Para ello, queremos dar el inicio, un preámbulo dulce en la que salga borbotones de aguas vivas de nuestro corazón, que salgan palabras dulces de paz, de amor y de perdón. Las acechanzas del adversario permanentemente, ellos están como un león rugiente tratando de bloquear cualquier actividad eclesiástica, evangélica, o buscando destruir los hogares. Eso es el propósito del adversario. Pero nosotros lo atamos de patas y manos, lo echamos a lo más profundo del infierno, en el nombre de Jesús. Lo reprendemos, lo echamos a lo más profundo del infierno. Por tanto, debemos seguir en la obra de Dios, sea la forma como sea, buscando de llegar al corazón de cada alma y quede escrito la palabra de Dios. Ese caudaloso río, cristalino, dulce, que nace del corazón, para que su pueblo pueda escuchar y llegar ellos también a poner por obra todo lo que se dice en este momento, en este hermoso día fresco. ¿Cuál es la actitud correcta para servir a Dios y a su pueblo? Número 1, siempre debemos estar prestos a servir con gozo, gozosos y alegres. Tal como dice en Deuteronomio 28, 47-48, dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, 47-48. Se debe servir a Dios y al pueblo con gozo, con alegría y deleite. Por ejemplo, Jesús se gozó en servir a sus discípulos. Él llegó a lavarle los pies precisamente en momentos especiales. En segundo lugar, José se gozó en servir al faraón. Si nosotros vemos toda la historia de José, observamos que cuán humilde, cómo fue el propósito de Dios para que llegara a ser uno de los administradores principales de Faraón en el gran Egipto de aquellos años. Ruth se gozó en servir a Noemí. El mejor y más precioso poema está en Ruth. Eliseo se gozó en servir a Elías. Timoteo se gozó en servir a Pablo. Porque muchos siervos pierden el gozo en el servicio de Dios, porque algunos son heridos y lastimados. A veces las personas
son utilizados por el adversario, se involucra en su lengua y luego ataca a la otra persona, y luego el mismo adversario enemigo se involucra en la lengua del otro, a efecto de que lleguen a una riña. Y Satanás, al ver que las personas se pelean, por ejemplo los esposos, los concubinos, cuanto más no están coberturados con Dios, los hermanos tienden a pelearse verbalmente, tal vez físicamente. Tenemos que ser humildes. Muchos siervos pierden el gozo en el servicio a Dios, porque algunos son heridos, a veces son lastimados, golpeados, ofendidos de palabra o miradas. Pero debemos superar eso, pedir perdón, ser humildes, dulces. En segundo lugar, otra actitud con la cual siempre debemos servir es la humildad. Ser muy humildes. Lo cortés no quita lo valiente. Puede ser un león, pero humilde, diplomático. Aquí no nos interesa cuál grado tengamos de doctores, ingenieros, oficiales de la plana mayor. No nos interesa. Aquí se trata de ser hijos de Dios, humildes. Todos los títulos de lado. Podrá servir en el mundo, pero al estar a la hora con Dios, tenemos que ser realmente humildes, con mayúscula, arrodillarnos y presentarnos ante su presencia y pedirle que el Espíritu Santo hable por nosotros. Porque en estos momentos estoy hablando, le pedí al Espíritu Santo que Él hable en el nombre de Jesús. Porque Él conoce lo más profundo de las entrañas del mismo Dios poderoso, Dios de los ejércitos. Por tanto, debemos pedir al Espíritu Santo sabiduría. Solo con Él podemos ser sabios. Él podrá utilizar nuestra lengua. En estos momentos soy instrumento simplemente de Él. Él está hablando por medio de mi boca. Mi lengua está usando palabras muy estimadas, palabras coherentes, palabras precisas que el Espíritu Santo los discierne para poder volcar en nuestras almas, en el corazón, en el cerebro. Por eso en Hechos 20:19 nos dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La palabra humildad es el vocablo griego tapaino frosune, que significa modestia. La idea de esta palabra es hacer cualquier cosa sin importar qué tan lejos nos veamos entre los ojos de la gente o de vosotros mismos, con tal de servir. Estamos buscando la palabra de Dios en estos momentos. Vayamos a Éxodo 33:11, que nos dice, en el nuevo tema que vamos a seguir disertando en esta mañana, predicando, dando sermón en otros términos. El tema que vamos a continuar en este acto es cómo recibir un manto de unción. ¿Cómo recibir un manto de unción por medio de la toalla del servicio? Pero vayamos a Éxodo 33:11, que nos dice la palabra. Porque tenemos que ceñirnos a la palabra, hermanos. Nosotros no podemos hablar palabras humanas, de carne y hueso. Hablemos de la palabra de Dios. Y eso lo dice en forma expresa, clara, transparente, en Éxodo 33:11. Y en todos los versos. En Éxodo 33:11 nos dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero,
Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Reitero, en Éxodo 33:11 nos dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 33:11. ¿Cómo podemos recibir el manto de la unción? ¿Cómo podemos recibir la misma unción que está en ese hombre o en esa mujer? El manto de unción se recibe por medio de la toalla de servicio. En el diseño de Dios, el secreto para que un hombre o una mujer llegue a ser grande está en servir al pueblo. Servir al pueblo o a un hombre o mujer de Dios con unción. Quiero decir, nosotros tenemos que servir a Dios predicando la palabra, buscando visitar, visitando a cada hogar, porque en cada hogar hay problemas de diversa naturaleza, de diversas dimensiones. Al parecer fuera una familia gozosa, lleno de vida, pero sin embargo Satanás está atacando duramente a ese hogar por algún medio o alguna razón. Tal vez en la salud, tal vez con problemas judiciales, tal vez con problemas policiales, tal vez un accidente como el día de ayer hubo un accidente por Gloria Grande, por Atevitarte, el Conoeste. Gravemente 50-60 heridos, un fallecido. Ustedes están viendo la dimensión como Satanás trabaja. Su trabajo es destruir, accidentar, enfermar y hacer sufrir a las almas. Ese es el trabajo, Satanás. Tenemos que atarlo de patas y manos y echarlo a lo más profundo del infierno. Porque el chofer de apenas 27 años aproximadamente, sin licencia de conducir, y cuánto más, tenía algo de multa por infracciones, algo de 8,000 soles o 10,000 soles. ¿Cómo puede permitir una empresa que un chofer de esta dimensión, con estas condiciones, pueda manejar un vehículo, poniendo en alto riesgo a la sociedad, a los peatones que están al borde de la pista, a los pasajeros, y ellos mismos se están suicidando? Es un acto criminal. Debemos invocar al Congreso que aplique severidad. Si es posible, a esos choferes debe totalmente inhabilitarse de por vida de la licencia de conducir. Y si lo reitera, a pesar de que fue sancionado en que ya no pueda, en este caso, manejar un vehículo y sigue manejando, la pena máxima de la cárcel. Solamente así puede cortarse esta figura. No podemos permitir que se manche de sangre una ciudad, un pueblo, sangre inocente que van a trabajar. Se llenan los vehículos, los chosicanos. Es dramático realmente llenarse los hospitales de pacientes. Por tanto, tenemos que preocuparnos al respecto y también exigir, sugerir, invocar, exhortar a las autoridades municipales, a las autoridades policiales, al Congreso y al mismo presidente de la República, que tomen autoridad. Veamos algunos ejemplos con respecto a la toalla de servicio. Tenemos que hacer que los vehículos sean usados correctamente, servir al pueblo con la prudencia del caso, valga la redundancia. Moisés, vayamos a Éxodo 33:11, que nos dice al respecto algo relacionado a esta materia. En Éxodo 33:11 nos dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento,
Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fue escogido para dirigir la pelea entre Amalek y Refidim. Vayamos a Éxodo, al capítulo 7, verso 8 al 10, que nos dice la palabra al respecto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, 9. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón, para que se haga culebra. 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Eso dice en Éxodo 7, en el capítulo 7, versos 8 y 10. Acompañaba a Moisés cuando subía al monte de Sinaí. Vayamos a Éxodo 24, 12 y 13, nos dice la palabra de Dios. 12. La bendita palabra de Dios dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Eso dice en Éxodo 24, 12, 13. Servía todo el tiempo en el tabernáculo. Éxodo 33, 11 nos dice, 11. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Estamos leyendo la santa palabra de Dios, exactamente como dice en la Biblia. Asimismo, sirvió cuando fue enviado entre espías para ver la tierra prometida. Números 13:1. En Números 13:1 la palabra de Dios nos dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, 2. Envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Eso nos dice Números 13:1. Bien, por otro lado, amados hermanos, Josué recibe el manto. Eso nos dice en Deuteronomio, en el capítulo 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Eso dice en Deuteronomio, en el capítulo 34, verso 9. ¿Qué recibió? Hay una pregunta que nos hacemos. ¿Qué recibió Josué de Moisés en recompensa por su servicio de tanto tiempo? Reitero, ¿qué recibió Josué de Moisés en recompensa de su servicio por tanto tiempo? Josué recibió la unción o el manto. Josué recibió autoridad y honor. Eso recibió esa unción.
recibió autoridad y unción. Lo obedecían. En Número 27:20 nos dice la palabra de Dios: y pondrás de tu dignidad sobre él. La palabra dignidad significa autoridad. La palabra dignidad significa honor. Después de que Moisés reconoció a Josué de la forma como que Dios le había indicado, él tenía la autoridad de Dios en público y en el espíritu. Josué recibió pues sabiduría. ¿Cuánto nosotros pedimos sabiduría al Señor? Le pedimos cómo vamos a hacer la casa, qué negocio vamos a empezar, qué debemos hacer como los primeros pasos. Que el Señor nos guíe por medio del amado Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a llevar al éxito. Si hacemos a nuestra carne cualquier cosa, cualquier actividad que sea buena, obviamente, será en mérito a la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Si es la voluntad de Dios o no lo es. Si hacemos un acto, un hecho que no está dentro de la voluntad del Padre, Jehová de los ejércitos, por medio del Espíritu Santo, Él nos guiará, nos orientará, nos dirá la forma o los requisitos o los procedimientos por los que vamos a actuar. Entonces, en Deuteronomio 34:9 nos dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Quién no quisiera tener sabiduría así, en esa magnitud, en ese nivel? Ser sabios. Por eso se dice que a la mujer es la que edifica un hogar. Porque la mujer habla 5,000 palabras por hora. Y el varón 2,000 palabras por hora. Y como la mujer habla mucho, intensamente y a una tremenda velocidad, si bien usa las palabras, edificará su hogar. Si usa mal las palabras, lo destruirá. Porque en la boca de la mujer está la estabilidad del hogar. Si en el hogar se encuentra el clima de amor de la esposa, te recibe con amor, te sirve la cena con amor, te atiende así como exige la semana o el mes de la pensión alimenticia para administrar la economía en los alimentos, así como exige te sirviera, sería maravilloso. Pero sin embargo, en muchos hogares que permanentemente en las consultas, como jurisprudencia en el estudio, no digo nombre por ética, profesional, cuántas almas, cuántos hogares destruidos por la mala conducta de parte de las esposas que usan mucho las palabras agresivas, ofensivas contra su esposo, o lo desatienden. Tal vez no hay ni siquiera desayuno, tal vez estén preparando el desayuno aburridas o contentas. Si lo hacen contentas, realmente será un anhelo tan grande, un gozo para el esposo de poder desayunar con su familia en armonía. Y al momento de desayunar, almorzar o cenar, tenemos que utilizar palabras muy bonitas, mensajes preciosos, anécdotas hermosas, como por ejemplo, ¿cómo conociste a Dios? ¿Cuándo te enamoraste de Dios? ¿Te pareció maravilloso conocer a Dios? Otros temas. ¿Conoces, digamos, Piura? ¿Conoces Sullana? ¿Conoces Huancavelica, Ayacucho? ¿Conoces Huancayo? ¿Qué te parece Huancayo? ¿Cómo es la ciudad? Es hermosa, bonita. Es un valle donde está irrigado por un hermoso río llamado Mantaro. Que la gran mayoría de la población de Huaycán y de todo el cono este
son oriundos del centro del Perú, de Huancayo, Ayacucho, Huancavelica, Andahuaylas, Cerro de Pasco, la selva. Hay mucha emigración de esos departamentos en Lima. Por eso nosotros tenemos que ser sabios para administrar un hogar. Tenemos que hacer que nuestro hogar sea bendecido. Cuando ustedes no oran en la madrugada, a golpe de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, denle una hora. Por ejemplo, el que habla se levanta todos los días a las 3 de la mañana. De 3 a 4 estoy dialogando con mi Padre. Dialogo con Él. Le cuento todas mis penas, mis alegrías, mis gozos, sobre mi trabajo, la vida de mi hogar. Todo le cuento a Él. Y Él me da esperanzas, con unas palabras dulces de amor. Y luego sintonizas a una radio de alguna prédica, le pides al Padre que te hable por medio de la radio. Sintonizas, hay grandes pastores que predican a esas horas. Se sintoniza cualquier radio, tal vez internet, y escuchan la palabra de Dios, frescas, recientes, directamente, en vivo. Escucho la palabra y le digo al Padre: Señor, usa algún pastor que llegue a mi corazón, que lleve a mi alma ese mensaje precioso, que llene mi corazón lleno de agua cristalina, de gozo, caudaloso río de aguas vivas salga de mi corazón y pueda evacuar por mi boca palabras dulces, de paz, de amor, de gozo. Señor, gracias por las pruebas. En la madrugada escuchaba que eran necesarias las pruebas. Porque si no hay pruebas, no estás al pie de Dios, te olvides de Él. También el Señor ha permitido que exista el adversario para estar preparados en guerra contra esos adversarios. El Señor nos está probando permanentemente. El Señor también ha creado al adversario para poder luchar contra estos adversarios, contra estos enemigos, para probar nuestro corazón hasta dónde va, qué fortaleza tienes, qué capacidades tienes. ¿Eres oro, plata o eres hojarasca, una hoja seca que eres propenso a quemarse fácilmente? Por eso Josué recibió sabiduría. Como dice en Deuteronomio 34:9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Y Salomón también dijo eso. No pidió agua, oro ni plata, pidió sabiduría. Era tan sabio. Entonces, después del intermedio de un tema precioso, vamos a tocar el tema: ¿en qué consiste el don de servicio? ¿Cómo debemos servir? ¿Cuál es la forma? Ahí viene el tema. Gracias, Señor, y en esta hora queremos adorarte. Tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Santo mi Señor,
Padre. Mi alma te alaba, mi alma se humilla delante de ti, porque tú eres santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. En primer lugar, Santo Padre, ante tu santa presencia, mi Dios, poderoso Rey, permítame orar, Santo Dios, para mi familia. En primer lugar, Padre Santo, para mi hogar, Padre Santo. Pon tus manos, Señor, poderoso Padre. Los ángeles acampen en mi hogar, mi Dios Santo, poderoso Dios. Pon una muralla de fuego, Señor, en el perímetro de mi casa, Santo Dios, y tus ángeles ahí estén, Señor, haciendo tu obra, Padre amado. Oro por mi esposa, por mis hijos, por cada uno de ellos, por mis padres, Santo Dios. Poderoso Rey de Reyes, en el nombre de Jesús Todopoderoso, ato de patas y manos a todo demonio, espíritu adverso, a lo más profundo del infierno, y en nombre de Jesús, cubre, Padre Santo, con tu preciosa sangre a toda mi familia. Porque cuando uno hace la obra de Dios, pretende el diablo atacar de alguna manera por alguno de los miembros de cualquiera de la familia, los hermanos, primos, sobrinos, o en alguien se involucra el diablo para poder atacar, Señor. Padre Santo, cubre, Señor, dame la coraza de la guerra, Señor, de guerrero, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre amado, bendice a toda mi familia, bendice mis finanzas, bendice mi estudio jurídico, Padre Santo, bendice a cada uno de mis clientes, Santo Dios, que se abran los cielos y haya muchas bendiciones en esos hogares de cada uno de mis clientes, de mi estudio jurídico ubicado en la UCB 16, lote 32, zona A de Huaycán. En Pariachi también, en la oficina, Santo Dios, en la calle 1. Bendice, Señor, esa oficina, Santo Dios. Bendice, Señor, todos mis bienes, mis finanzas, Señor. Bendice, Señor, también la bendición que me diste, Señor Todopoderoso. Gracias, poderoso Rey. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar
con el tema. El tema, ¿en qué consiste el don de servicio? Este es un don sobrenatural, dado por Dios. Vuelvo a reiterar, todos los creyentes estamos llamados a servir al Señor y al pueblo, todos en absoluto. Y especialmente todos estamos llamados al arrepentimiento. ¿Cuánto pecado? ¿Cuántas almas como la lluvia están cayendo al infierno? El enemigo se está involucrando en las lenguas de cada alma en el pueblo. Recién me percato de que también hay prostíbulos en Huaycán. En el nombre de Jesús, reprendo, Señor, esos sitios donde trabajan, perjudicando, Señor, muchas veces con enfermedades como el SIDA. En el nombre de Jesús, Santo Padre, pon tus manos ahí, Señor Todopoderoso. Vuelvo a reiterar, todos los creyentes estamos llamados a servir al Señor, predicando la palabra, haciendo obras, levantando templos, equipando templos. Pero aquí específicamente nos referimos a alguien que tiene un llamado al servicio, alguien que va más allá que el resto del cuerpo de creyentes. Vayamos a Romanos 12:7, que nos dice la palabra. O si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, dice en Romanos 12:7. Reitero, 7. La palabra de Dios dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza. Romanos 12:7 nos dice la palabra. ¿Qué es el don de servicio? Es el don del Espíritu Santo, dado al creyente. Es una habilidad para ver las necesidades de otros y tener el deseo de suplirlas, ayudarlas, apoyarlos. De nada sirve solamente las palabras, tenemos que hacer obra. El amor es demostrativo, dice la palabra de Dios. Hay que demostrar. Muchas veces, muchos esposos dicen te amo. Muchas esposas dicen te amo, te extraño. Pero en la praxis se demuestra objetivamente si realmente está amando. Si hay buenas atenciones, si hay amabilidad, si hay amor genuino, o es un amor hipócrita, condicional. Santo Padre, cuántos hogares cada día se destrozan, es destrozado por Satanás, que lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hogares todos los días vienen al estudio llorando? Abandonan a sus hijos por doquier, peor que un animal salvaje. Quieren dar pensiones diminutas, insignificantes, o no dan simplemente. Se esconden los demandados y tienen que capturarlos. Y lo clásico que se escucha en el estudio: deben unos 20,000 soles de deuda de devengados por pensión alimenticia. Y lo clásico dicen: bueno, ya que me capturaron, te voy a dar 5,000 y fírmame por 20,000, ¿ya? Y recién firman, o quiero decir, la esposa sensible, humana, razonable, ya pues es algo, 5,000,
te voy a firmar por 20,000. ¿Cuántos varones, especialmente, en estos años, casi 25 años de abogado, en la tierra, quien habla, el hermano Benjamín, haciendo un cuadro estadístico simple en base a mis años como defensor, como abogado en la tierra, panorámicamente veo de que de cada 1,000 varones habrán 20 varones que sean sensibles, humanos. 980 sin alma, sin corazón. Recuerdo mucho que había un abogado que trató a uno de los litigantes, le dijo: este es un salvaje, un silvestre, que no entiende. No es que no entienda, entiende perfectamente, sino que es un mezquino, duro, tacaño, insensible, descorazonado, descarnado, sin alma, criminal. ¿Cómo puede alimentar a esa madre? Y es más, hay argumentos que dicen: ella pues también tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia, que lo tenga pues. Pero yo le digo, la madre es la empleada, la madre es la enfermera, la madre es la maestra, la madre es la amiga, la madre es todo. ¿Cuánto más debería también haber una pensión especial para la madre? Es una demanda de alimentos, que también hay un hueco en el Código Civil. Falta. Esa madre que cuida, que hace la vez de empleada de ese menor, debe recibir una pensión alimenticia al margen de la pensión para su hijo. El hecho de que nosotros los varones no hayamos sentido ese dolor de la etapa de la gestación, en que se sufre antojos, se hinchan los pies, tal vez chupos, o tal vez otras anomalías, dolor de cabeza, náuseas, ese sufrimiento durante 9 meses, y después el parto pone en riesgo su propia vida, con dolor intenso, tiene que dar a luz. Y al margen de eso, cuidarlo, alimentarlo. Por eso se festeja el Día de la Madre. Y amerita, después de la Navidad, es el Día de la Madre. Quiero decir, después de esa fiesta, digamos, mundana, comercial, que lo hacen con la Navidad, comercial lo hacen, es la madre, el Día de la Madre. Y ese Día de la Madre se festeja grandemente. Y no debe ser solamente el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. El Día de la Madre debe ser todos los días. Todos los días darle amor, darle paz, alegría, obsequio, regalos, ánimo, fortaleza, salud, motivarlo a todo lo positivo. Eso hace el buen hijo, el buen esposo. Entonces los invito a reflexionar estos aspectos, porque es importante, que es el don de servicio. Es un don del Espíritu Santo dado al creyente. Es la habilidad para ver las necesidades de otros y tener el deseo de suplirlas. Vayamos a Filipenses 2:30, que nos dice la palabra. 30. La bendita palabra, dice, como dice mi madre cristiana, dice la bendita palabra. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí.
Eso nos dice en Filipenses 2:30. El mayor gozo de las personas que tienen el don de servicio es seguir instrucciones y asistir a otros en lo que necesitan. Su mayor propósito es ayudar a incrementar la efectividad de otras personas a ministerios, motivarlos, impulsarlos. Y la palabra de Dios es tan hermosa, tan preciosa, tan bella, como si vaya la redundancia, la sinonimia. Entonces, amados hermanos, oyentes de esta preciosa radio, Luz de Bendición, 96.9 FM. Estamos aquí todos los días, hablando, reiterando los borbotones de palabras dulces que brotan del corazón, esas aguas vivas que salen para que pueda escuchar su pueblo, su amado pueblo. Dios es tan misericordioso que dice que en los cielos ya no hay reloj, ya se terminó el tiempo. Estamos en los últimos días. Tú, amado hermano, que estás todavía en la borrachera, salga de esa inmundicia de vida. Tú que estás fornicando, te ordeno en el nombre de Cristo que contraigas matrimonio. Ya. Si en estos momentos llegara el Señor, hubiera terremotos, maremotos, guerras, pestes, enfermedades, seremos juzgados ante los vivos y muertos ante el tribunal de Jesús. Te invoco, tú que estás cometiendo adulterio, te exhorto que no sigas en ese mundo, porque el Señor te va a desproteger y vas a caer a una enfermedad grave, la cama, un accidente, tal vez problemas financieros, familiares, accidentes o muerte. Si no se encuentra en esta situación, estamos en los últimos tiempos. Es el momento que nos pongamos a derecho con Dios. Por eso el Señor usa nuestra lengua, nuestra boca, para poder predicar su palabra, invitar a una reflexión. El matrimonio no es caro. Está a 50 soles el matrimonio civil. Y particularmente está a 150. El masivo 50 soles. Y celebra ese matrimonio civil y eclesiástico de golpe. Pide cobertura a Dios. Porque si te encuentras así, estás maldiciendo a tus hijos. Tus hijos nacen en maldición y seguirán con la cadena de fornicarios durante muchos siglos, muchos años. Entonces, el día de mañana, sábado, continuaremos con el tema: ¿cuáles son las evidencias que presentan los creyentes que tienen el don especial de servicio? ¿Cuáles son las evidencias que presentan los creyentes que tienen el don especial de servicio? ¿Les gusta hacer las cosas detrás de las cortinas? ¿No les gusta ser mencionados en público? ¿Los que sirven son hacedores y les cuesta delegar? Hay muchos temas que hablarse más. Y el día de mañana terminaremos con la toalla de servicio. Y la próxima semana tocaremos otros puntos. El día de mañana mencionaremos eso, otros temas. De tal manera que hoy y mañana terminamos con la toalla de servicio. Sirvamos, aprendamos a ser como Jesús. Él vino a ser servidor, no a ser servido. Él estaba comiendo en ese momento que estaba comiendo con nosotros. Él vino aquí a la tierra como nosotros, de carne y hueso.
Él estaba comiendo con nosotros, estaba empezando a comer los primeros sorbos de la sopa, digamos así. Los llamaban para una emergencia, que alguien se estaba muriendo o alguien estaba enfermo. Él se levantaba y dejaba su plato y se iba raudamente para buscar que se sanase esta persona. Entonces, con estas palabras, el día de mañana vamos a continuar con el tema: ¿cuáles son las evidencias que presentan los creyentes que tienen el don especial de servicio? Y mañana diremos también el tema que vamos a decir a partir del día lunes. Que Dios me los bendiga. Será hasta el día de mañana, si Dios los permite. Que Dios me los bendiga.